va poniendo dentro, ¿no? Que el pensamiento popular. Y yo quiero tomar 4 paradigmas o modelos que la sociedad, consciente o inconscientemente, nos va poniendo aquí adentro, y a veces obramos en función de eso que creemos. Y el primero que quiero leerles, si me lo pueden proyectar, está en Lucas capítulo 9, el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 51. Es una situación que se da de Jesús con 2 de sus discípulos. Y dice: como se acercaba el tiempo en que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano. Los judíos y los samaritanos tienen un conflicto ancestral y no se llevaban nada bien. Tuvieron que entrar en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén, porque eso certificaba que era judío. Entonces, cuando los discípulos Santiago y Juan, o Jacobo y Juan, vieron esto, preguntaron: Señor, miren la pregunta que le hacen. ¿Quieren que los aconsejemos? ¿Quieren que le hagamos un llamadito de atención? ¿Quiere que le digamos: Cáspita, ¿por qué hacen esto? No, dice: ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Son 2 discípulos que están preguntando esto. ¿Quieren que hagamos caer? Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y lógicamente los reprendió. Y fíjense la mente, este pensamiento que había en los discípulos, que tal vez no eran solo ellos, tal vez estaba ya un poco esa idea, que yo lo llamé el paradigma del Dios castigador, que Dios está para castigar. Alguno le habrá dicho de chico esa frase: portate bien o Dios te va a castigar. ¿No es cierto? Como que Dios está con el garrote levantado, esperando la oportunidad en la que te distraigas. Ahí se va a equivocar. Ay, qué lástima, no se equivocó. Ahora sí. Estoy esperando descargar su enojo, su ira sobre sus pobres e indefensas víctimas que nada pueden hacer para evitarlo. ¿Cuántas veces y cuántos han sido víctimas de ese paradigma equivocado, de recibir esa información mentirosa de que Dios está contra ellos? De chico cantamos esa canción: tené cuidado lo que haces, lo que caminás, a dónde vas, porque tu Dios te vigila. Está ahí te sigue por satélite, ¿no? Y te va enfocando, y en cualquier momento te baja el castigo que te mereces por tu terrible pecado. Y esto que suena a veces a exagerado, ¿en cuántas mentes está? Fíjense cómo los discípulos, con todo lo que habían visto de Jesús, todavía le quedaba esa idea que Dios estaba para castigar. ¿Y cuántas personas sienten de que lo que le pasa es porque Dios está contra ellos, porque se han convertido en enemigos de Dios y Dios no los quiere? Bueno, esta es una de las mentiras más terribles que hay, porque Dios es amor, porque Dios es perdón. Miren, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el verso 17, dice: Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El objetivo de Dios no es tratar de destruir la mayor cantidad de personas posibles, sino todo lo contrario, de salvar vidas, de reconciliar, de restaurar la relación cortada. Imagínense que un padre que dice: a ver, ¿quién de mis hijos está portando mal? Voy con la escopeta y le disparo. Sería así de ridículo, como decía, ¿cómo un padre va a hacer eso a sus hijos? ¿Cómo una madre va a hacer eso a sus hijos? Bueno, Dios tampoco lo haría. Dios es amor, nos dice su palabra. No es que tiene. De nosotros se puede decir que tenemos amor, hemos incorporado, hemos mejorado, pero Dios es amor, es la fuente, es el origen, es todo su ser destila amor. Claro que también es justo. Hemos hablado de esto muchas veces, de que el amor de Dios no anula su justicia, ni su justicia anula su amor. Por eso en Cristo Jesús la justicia y el amor de Dios se encontraron. La justicia de Dios recibió su adecuado lugar porque alguien pagó por el pecado de la humanidad. Y ese fue Jesús, el pecado de aquellos que lo aceptaron como su Salvador, no de la humanidad
total, masiva, sino de cada uno de aquellos que se arrepintieron y lo aceptaron como su Salvador. Y el amor de Dios está justamente en haber provisto ese medio, no dar una justicia dura, cruel e insensible, sino cargada de amor. Y justicia y su amor se encuentran en Cristo. ¿Cuántos tal vez de ustedes han recibido ese modelo de Dios está para castigarte? Cuidado porque Dios te va a castigar. Eso te lo mandó Dios por lo malo que hiciste. Aguantátelo ahora. No como que Dios está ahí para descargar la bronca. En lugar de asumir que a lo mejor soy yo el que estoy queriendo que te vaya mal, se lo endoso a Dios para que sea Él el que quede como el malo de la película. Pero Dios es amor. Quítate, si tenés ese pensamiento en tu mente o si ves que Él levantó su mano contra vos, Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios de nuevos comienzos, pero también es justo y por supuesto Él va a dar a cada uno según sus obras. Pero Dios ama y perdona, Él es justicia, Él es amor y Él no vino a condenar al mundo sino a salvarlo. Él no vino a derramar su odio, sino vino a derramar su amor. No vino a derramar su castigo, sino vino a derramar su perdón. Pero claro, es tan bueno como justo, es tan amoroso como justo y su amor no anula su justicia, pero tampoco su justicia anula su amor. En Cristo ambos se encuentran y Dios no es un Dios castigador, sino que en Dios es un Dios de amor. Es una de las primeras confusiones que traemos, que todavía a sus discípulos no se les había aclarado totalmente. Es más, porque ellos estaban esperando en realidad, más que un líder espiritual, un líder político, alguien que los liberara del poder de Roma. Entonces esperaran que él usara su poder para eso, para destruir a las legiones romanas y poder recuperar su libertad. Es más, ¿qué hace Pedro? Es conocida la historia, cuando a Jesús lo vienen a tomar prisionero, le corta la oreja a uno de los siervos de la guardia que venía a buscarlos. Y él, ¿qué hace? Restaura, le dice: mi reino no es de este mundo, mis seguidores no tienen que pelear por mí, porque no es un reino que se hace con armas físicas, sino con armas espirituales. Muy bien. El segundo al que quiero referirme, que también están involucrados los mismos hermanos. Jacobo y Juan eran hermanos, los hijos de Zebedeo. También llamados hijos del trueno, eran un poquito impulsivos. Y parece increíble que el que dijo quieren que caiga fuego del cielo, Juan sería después el discípulo del amor. Cómo Dios lo cambió a tal manera que creo que ningún otro de los discípulos nombra tanto la palabra amor como él en el Evangelio y en sus 3 cartas. Entonces vamos al segundo caso, en Marcos capítulo 10, lo vamos a proyectar, Marcos 10, versos 35 en adelante. Dice: se acercaron Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, dijeron, queremos que nos concedas lo que vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No le pidieron casi nada, no le pidieron que lo ayudara en el examen o que le diera un buen trabajo. Lo que queremos es tener los mismos privilegios que vos tenés, estar por encima de todos los demás. Esto después le generaría un conflicto con los demás discípulos, diciendo: ¿qué pasa? ¿De quiénes son ustedes? Porque queremos estar por encima de todos los demás y ser tus preferidos, ser tus pollos, como se decía en el viejo léxico. Queremos ser tus preferidos, aquellos a quienes quieras por encima de todos los demás. Y este es otro paradigma, otra reflexión equivocada, el paradigma del Dios elitista, del Dios que tiene sus preferidos. Tal vez por tus logros, tal vez por tu fama, tal vez por tu título, lo decía hace un rato, tal vez por tu trayectoria, por tu raza, por tu color de piel, hace que Dios te prefiera por encima de otros. Una canción que ya tiene unos años de Marcos Brunet dice: Dios no tiene favoritos, lo que Dios tiene son íntimos. Dios no tiene favoritos,
lo que Dios tiene son íntimos. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué estos paradigmas? Porque muchas veces proyectamos en Dios nuestra propia humanidad. Esto eran los dioses cananeos, eran sanguinarios, eran corruptos, inmorales. ¿Por qué? Porque los que los fabricaban a esos dioses inventados eran los mismos seres humanos que proyectaban esto. Y muchas veces en el Dios creador le atribuimos maneras de pensar que en realidad son nuestras. Y esto, una de la venganza, es muy nuestra, y por el castigo, el querer que el otro sufra es muy nuestro, y le endosamos eso a Dios. Y lo mismo pasa con esto. Como muchas veces discriminamos, como muchas veces hacemos preferencias, prefiero a tal por este rasgo, por esta característica, él me cae bien, entonces él merece, seguramente como me cae bien, a mí también le va a querer a Dios, Dios va a tener un trato preferencial. ¿Y cuántas veces decimos Dios lo prefiere a él? Fíjate cómo le dan cosas, que le da cosas que a mí no me dan, a él le va bien en el trabajo, a mí no, él tiene esto y yo no. Y pensamos que Dios tiene un listado de sus preferidos, los clase A, los clase B, los clase C, los que son más importantes, los que son menos, los que tienen su favor y los que no lo tienen. Pero en ningún momento esto es cierto. En Efesios 1:4 dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. Nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Cuál es el criterio por el que Dios nos elige? Fama, prestigio, dinero, seguidores, likes. No. ¿Por qué nos sigue? ¿Qué es lo que hace que Dios nos prefiera, nos elija? Es en Cristo, en función de tu fe. ¿Esto qué hace? Que sea cual sea tu nacionalidad, tu raza, tu situación socioeconómica, cualquiera, si pones tu fe en Cristo como Salvador, eso te iguala delante de Dios. Somos todos iguales. Dios no tiene uno mejor que el otro. Dios ama a todos por igual. Cuando Dios estaba buscando el sustituto del primer rey de Israel, que fue Saúl, Dios lo va guiando al profeta Samuel y le dice a dónde tiene que ir. Y va a la casa y le pregunta al padre de esa familia, dice que le vaya desfilando sus hijos porque uno de ellos va a ser el rey. Claro, y él queda impactado por el aspecto de uno de los hijos de Isaí, que así se llamaba este señor, y él queda impactado y dice, este es el rey. Y Samuel queda impactado y dice, este es el rey. Pero Dios le dice a Samuel, no te dejes llevar por su aspecto, ni por su imagen. Dice, porque yo no miro lo que mira el hombre. El ser humano mira lo que está a la vista, pero yo miro el corazón. El ser humano mira las apariencias, pero Dios mira el corazón. ¿No le pasó a alguien alguna vez, si usted, no sé, está en un banco de la plaza o haciendo una cola en el banco, no sé, de vacaciones en la playa, por ahí mira a alguien, dice, él debe ser panadero. Después uno ve a otro y dice, él debe trabajar en una oficina, él debe trabajar en una fábrica. ¿Y por qué no estamos? Tiene un short y en el mejor de los casos una remera y ojotas. Pero algo nos dice que es eso. Generalmente nos equivocamos radicalmente. ¿Pero por qué? Porque ya tenemos paradigmas armados, modelos de que tal rasgo físico debe ser para ahí, para allá. Y vamos armando el rompecabezas de qué debe ser esa persona en función de lo que vemos. Generalmente cuando uno va y después la trata, se da cuenta que fue un error absoluto. ¿Y cuántas veces decimos, estamos ya emitiendo un veredicto de una persona a la distancia porque nos pareció por lo que hacía o porque lo que nos pareció escuchar, él es esto o es aquello, o no es esto o no es aquello? Pero Dios no tiene preferidos, Él no tiene favoritos, no rechaza o acepta por criterios humanos, sus criterios son absolutos. Dice la Biblia que Él sabe lo que hay en el corazón del ser humano. Él sabe tus pensamientos, Él conoce tu corazón.
Y esto, como decíamos al principio, es lo que verdaderamente conmueve el corazón de Dios. Él tiene un detector de corazones sensibles, no de billeteras rebosantes, de corazones sensibles. Eso es lo que busca, un corazón entregado y contrito. Ahora que después podamos dar de todo lo que tenemos para Dios, debemos hacerlo y es bueno. Pero lo que Dios no busca otra cosa en tu vida que un corazón dispuesto a entregarse y comenzar a caminar tomado de la mano de Él. Dios ama y ama incondicionalmente. Y te ama así, pero tal vez podrías decir, pero con mi historia, si supieras todas las cosas que yo hice, o en mi juventud, o en mi adolescencia, las cosas que hice o que me hicieron, todo lo que yo pasé, las decisiones terribles que tomé, cosas que hoy me arrepiento y las lamento, como diciendo, Dios sabe, si Dios sabe eso, jamás me puede elegir. Pero el tema, esto es lo más sorprendente, que Él lo sabe aunque nunca se lo hayas contado, y aún así te sigue amando. Eso es lo más sorprendente, cuando todos tal vez te hubieran descartado o me hubieran descartado, Dios nos sigue amando. Yo una vez tuve una reflexión acá que la llamé así: personas a las que yo no hubiera elegido, pero que Dios sí eligió. Por distintos rasgos, guiándome humanamente, yo no los hubiera elegido. Pero Dios eligió a cada uno de ellos y los usó terriblemente. Entonces nunca diga, Dios a mí no me quiere. Dios conmigo ya fue. Dios conmigo nunca va a querer saber nada por mi historia, por todo lo que yo hice o lo que me hicieron. Pero qué bueno saber que Dios no se guía por esos parámetros. Dios no es un Dios elitista. Dios es 100% inclusivo en el sentido real y no político del término, y ama a todos por igual. Avanzamos un poquito más. Vamos a leer ahora en 2 Corintios 1:12. Pero antes de leer eso, quiero contarles algo sobre el ejemplo que voy a tomar, que es el del apóstol Pablo. En su vida anterior, donde lo conocemos como Saulo de Tarso, cuando él era un fariseo, iba con toda la autorización del sumo sacerdote a hacer desastres en las iglesias. Era un anticristiano. Su misión en la tierra para él era combatir, extinguir a los cristianos, hacerlos desaparecer de la faz de la tierra, porque los consideraba una secta perversa, peligrosa y totalmente contraria a lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento. Entonces él se quiere, y él, a pesar de que muchos le argumentaban, él estaba convencido de que tenía la razón, de que lo que él pensaba era lo correcto y que lo que él hacía era lo correcto, hasta que Dios le salió al encuentro. Y quisiera que leyéramos en 2 Corintios 1:12. Dice ahí: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Con sencillez de Dios y sinceridad de Dios, y no con sabiduría humana. ¿Qué procesos de cambio tuvo que hacer en su vida? Y yo esto lo llamo el paradigma de lo mío es lo mejor, porque eso era lo que él creía. Saulo de Tarso estaba convencido que él era el que estaba en lo correcto y todos los demás estaban absolutamente equivocados. Crecían y crecían los equivocados numéricamente, cada vez había más cristianos. Entonces él, convencido de que lo que él pensaba y creía era lo mejor y que todo lo que los demás hacían era lo equivocado, fue con todo contra ellos. ¿Y cuántas veces este sentir de lo mío es lo mejor, lo que yo creo es lo mejor, lo que yo tengo es lo mejor, lo que yo hago es lo mejor, nos hace avasallar a otros que piensan diferente? Y esa intolerancia la vemos muchas veces a nivel político, ¿no? Como la idea es bastardear al otro que piensa distinto y que no avala mi ideología. Todo el que piensa distinto hay que combatirlo como sea, no tratar de dialogar o mucho menos aceptar también la otra postura como válida o al menos para ser conversada. Simplemente
desvalorizar y desechar todo pensamiento diferente. Esto está muy arraigado, muy instaurado en nuestra sociedad. Si piensa distinto que yo, no podemos ser amigos. No puedo ser amigo de alguien que tenemos diferencias en algo. Es increíble, a veces, amistades truncadas por cuestiones políticas. ¿Qué tiene que ver el político de turno con una amistad que se pudo haber trabajado años? Y esto, llevado al plano de la fe, a veces también existe. ¿Cuántas veces las cosas se tienen que hacer como yo pienso, como yo las hago o como a mí me parecen, ¿no? Y esto ha generado que sea muy difícil a veces trabajar en equipo, porque para trabajar en equipo no puedo esperar que todos piensen como yo o que todos hagan las cosas como yo quiero. Si esto pretendo que sea así, termino siendo un poco llanero solitario, porque es muy difícil hacer algo con alguien que pretende imponer su razón siempre, su manera de pensar siempre. Y esto genera muchos conflictos. Y esto pasa a veces en cuestiones comunes de la iglesia. ¿Cuál es la manera correcta de alabar a Dios? Hay que hacerlo parado, hay que hacerlo sentado. ¿Cuál es la vestimenta apropiada? ¿Cuál es la distribución de las sillas? ¿Está bien que sea así o tendrían que estar en ronda? ¿Por qué no podemos estar todos en uno? ¿Por qué tiene que haber alguien parado acá y no todos sentados y uno habla? ¿Hay una manera correcta? Fíjense que Jesús jamás se preocupó por detallar entre tantas cosas que dijo, por ejemplo en el Sermón del Monte, una de las piezas oratorias más grandes de Jesús. ¿Por qué no le dedicó tiempo a decir cómo debía ser esto, una reunión, un culto? ¿Cómo debería organizarse? ¿Cuántas canciones? Por ejemplo, las canciones tienen que ir siempre al principio, las alabanzas. ¿Por qué no pueden ir al final? ¿Por qué no podemos empezar con una reflexión y después alabando? Son formas que acudimos, que tomamos, que aceptamos, pero si otro propone algo distinto, ¿está equivocado? ¿Y cuántas veces tratamos de que el otro haga las cosas como yo las hago? Sobre todo cuando uno viene de distintas vertientes cristianas, ¿no es cierto? Tal vez asististe a otra iglesia antes y se hacían cosas diferentes. Estamos hablando que nada que transgreda la palabra de Dios, que sea, por supuesto, si vamos a otro lugar y se niega la divinidad de Cristo, nos vamos a oponer radicalmente a eso. O si niegan la Trinidad, nos vamos a oponer radicalmente a eso. O si nos dicen que la salvación es por obras que hagamos y no por fe, se opone abiertamente a enseñanzas de la palabra. Por supuesto que vamos a combatir esas ideas. Pero ¿qué pasa en lo que son formas? En los que son modalidades, en los que son preferencias, ¿no? ¿Y cuántas veces rivalizamos por eso? Yo he escuchado debates, siendo adolescente, por cómo hay que venir vestido. Por cómo hay que venir vestido, qué se puede traer y qué no. ¿No? O si se canta parado o si se canta sentado. Debates que han ocupado tiempo mientras la gente se sigue perdiendo, mientras hay gente necesitada de amor, de que ocupemos nuestra mente en ellos, de ir donde está la necesidad, no estar preocupándonos por imponer nuestras ideas y que lo que yo digo, mis gustos, mis preferencias, mis opiniones sean las únicas que valgan. Y esta intolerancia muchas veces lo vemos en el ámbito de la familia o en el ámbito de la fe. Uno de los cónyuges que quiere decir acá las cosas se tienen que hacer para que estén bien, se tienen que hacer como yo digo. No podemos ceder, pero cuando nos encontramos en la palabra es el respeto, es el poder apoyarnos los unos a los otros. La comunión es esto, no es que todos piensen como yo o que todos piensen como él. La comunión es estar unidos en una misma mente, en un mismo propósito, en un mismo parecer, entender que lo mío a veces debe de ponerse en función del bien del otro, de que quizás yo tenga esta preferencia y él tiene la otra. Bueno, debemos ver cómo unir esto. Eso se lo decimos muchas veces a los matrimonios, donde son posiciones herméticas, donde o se hacen las cosas como yo digo o esto se termina. Cuando encontramos que en una relación de pareja es ceder, no ceder para que se haga lo del otro. Es bueno, tal vez si vos querés blanco y yo quiero negro, podemos encontrar el gris, ¿no es cierto? Podemos ir buscando puntos
de acuerdo, podemos ceder en algunas áreas para el bien del otro, entender que el otro no es mi enemigo, entender que el otro no es mi adversario, que tu hermano que está a tu lado, que piensa distinto, no es el enemigo contra el que tenés que luchar. Tenemos un único enemigo que no es ninguno de los que está aquí adentro ni afuera. Nuestro enemigo es Satanás, es el enemigo de nuestras almas. Él quiere robar, matar y destruir. Pero no es el que piensa diferente, tampoco es tu patrón o tu empleado o ese vecino que se vive quejando, tampoco es. Tampoco es tu enemigo. Fíjense que nuestra querida vecina que siempre se nos quejaba de los decibeles, de la batería y demás, ¿qué hicimos? Con amor hicimos inversión de tiempo y dinero, muchos invirtieron muchísimo tiempo, hermanos de aquí, y dinero para poder tener esto y quedó ella muy feliz. Entonces, un día ella puede estar con nosotros acá y nos gozamos en eso. No estamos para enfrentar al que piensa distinto. Estamos para unir posiciones en Cristo Jesús. Pero ¿cuántas veces hemos hecho diferencias en el mismo lugar donde Jesús las eliminó? Hemos construido barreras, paredones de separación donde Jesús los destruyó para volver a unir. Él se preocupó por unir a los que eran judíos y no judíos, en un pueblo nuevo, en la iglesia, donde todos somos iguales, como decíamos antes, delante de Dios. El paradigma de lo mío es lo mejor. Dice en Romanos 12:3, dice el apóstol Pablo también, por la gracia, miren cómo cambió su manera de pensar, ¿no? Por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. O sea, que no, parafraseado, que no se las crea, sino más bien piense de sí mismo con moderación, con cordura, dice otra versión, según la medida de la fe que Dios le haya dado. El respeto a los unos por otros. Yo les digo siempre a quienes tienen algún conflicto, miren, una de las frases más usadas, de las expresiones más repetidas en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento y en particular en las cartas del apóstol Pablo, es unos a otros, unos por otros, unos con otros. Ese es el concepto de unidad. La iglesia se vive en comunidad, no se vive a solas. Por eso yo puedo tener un internet de alta velocidad en casa y ver en Full HD una prédica de alguien y está muy bueno, y ver después un conjunto de alabanza de 500 músicos con luces y demás, pero eso nunca, no llega ni a los tobillos a lo que es la vida de iglesia, aunque sea una congregación pequeña y sencilla. Pero el poder compartir la comunión unos con otros no es sustituible por nada. Por eso el paradigma de lo mío es lo mejor, de lo que yo pienso es lo mejor, atenta contra la unidad que Cristo logró. Dice en Efesios capítulo 1, solícitos, o sea, dispuestos, abocados a conservar, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, nosotros, la unidad la logró Cristo en la cruz, pero esa unidad del Espíritu en cada uno de nosotros debemos cuidarla y guardarla. No generando divisiones, no usando mentiras o trampas, sino buscando unir, acercar partes. Y cuando logramos esto es la verdadera vida de comunión. Comunión no es estar muchos 2 horas del domingo pegaditos el uno al otro. Porque si no estaríamos en comunión en el subte o en el colectivo cuando estamos apretados y no podemos respirar de cantidad de gente. Y no es así. No tengo ni idea de lo que le pasa al otro ni el otro lo que me pasa a mí. Comunión es unión en común, es poder tener en común las vivencias. Si vos estás preocupado y estás mal, eso a mí me preocupa. Si necesitas ayuda y yo te la puedo dar, te la voy a dar. Si a mí me está pasando algo, vos me podés ayudar. Y así trabajamos en equipo. Eso es lo que Jesús trabajó e intentó lograr fuertemente en cada uno de sus discípulos. Así que hablamos del paradigma de Dios castigador, una gran mentira, paradigma del Dios elitista, del que discrimina entre uno de los suyos, cuando la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. También el paradigma de lo mío es lo mejor. Nada tan bueno como lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo hago o lo que yo tengo. Ya, fíjense que ahí nomás dije 4 veces yo. Vi un
un pensamiento muy egocéntrico. Y me quiero referir al último. Vamos a leer en 1 Corintios 15:32. Pero antes de eso, quiero decirles esto. Cuando nosotros vemos los ciertos avisos, propagandas, ciertos comerciales en la televisión, ¿cuántos apuntan al aquí y el ahora? ¿No? Pasarla bien, hacer todo lo que puedas hacer, date los gustos, hacé lo que te venga a la gana, porque así estás mejor, vas a estar bien, vas a tener más. ¿Cómo ese disparo a aprovechar, a vivir el momento? ¿Se acuerdan esa célebre frase de una cerveza que decía: el sabor del encuentro es disfrutar el momento? O sea, lo que importa es el momento. Lo que venga después, a nadie le importa lo que pasó y tampoco me importa lo que venga. Lo que me importa es el aquí y ahora, ¿no? Y esta es una frase, es una manera de pensar, que es un paradigma también, porque date todos los gustos ahora. Viví, gastate todo hoy. Mañana, ¿qué sabes que va a pasar? Date el gusto hoy, date el gusto ahora. En 1 Corintios 15:32, el apóstol Pablo cita del libro de Isaías una frase que era muy popular en la gente alejada de Dios, que es un poco el sabor del encuentro y disfrutar el momento. Dice: si los muertos no resucitan, como algunos decían, que después de esta vida no hay nada, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Atorémonos en comida, y si nos agarra una pancreatitis veremos qué hacemos. Lo importante, y esto a veces pasa en la fiesta, fíjense que personas que viven sencilla y humildemente, ese día o el 24 o el 31 es a morir, comerte todo, tomarte todo, hacer todo lo que hasta te daría vergüenza hacer en otro momento. Hay que vivirlo, hay que disfrutarlo, hay que pasarlo aquí y ahora, lo demás no me importa. Si los muertos no resucitan, no sé si lo que decían muchos de los corintios a los que les escriben la filosofía griega, como que el cuerpo y el espíritu iban por caminos distintos, la dualidad, el dualismo griego. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Listo, y se acabó. Pasala bien y mañana veremos. Miren lo que dice ahora el apóstol Pablo, que ya no cita pensamientos equivocados, sino que cita lo que Dios le reveló. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 18, pasaje realmente emblemático de la esperanza del cristiano. Dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Cuántas veces a los mismos cristianos, aunque tal vez intelectualmente, sí, yo sé de la venida de Cristo, a buscar a la iglesia, lo sé, estamos tan arraigados acá, tan pendientes del dólar, de la inflación, tan pendientes del DNU de Milei, tan pendientes del alquiler que tengo o la renta que hay que pagar, tan pendientes del club, de gimnasia, de la escuela, de la universidad, del título, de cosas que son buenas. Fíjense que no nombré cosas malas, pero estamos tan pendientes de eso que como que esto ya queda totalmente fuera de nuestro pensamiento, cuando en realidad es la parte más larga de nuestra existencia, porque la vida eterna que Dios nos promete, ¿cuánto viviremos acá? ¿Cuántos pensás vivir en esta tierra? Vamos a pensar que tengas una actitud positiva y pienses vivir 100 años. A algunos no le falta tanto, a mí me falta. 100 años que pienses vivir, 100 años comparados con la eternidad, ¿es mucho o es poco? Porque la eternidad por definición no tiene fin. Si no tiene fin, ¿qué son 100 años? 70, 80. ¿Cuánto? 110, como la mamá de Rosa, ¿no? 110 fueron. 107. Bueno, estuvo ahí, ¿no?
107, la abuela de Rosa. 107. Pero ¿cuánto es eso comparado con la eternidad? Pero nos arraigamos tanto a este estilo de vida donde pensar en el futuro no tiene tanto sentido, cuando en realidad es lo que debería movernos como cristianos. Fíjense que el apóstol Pablo dice, aliéntense unos a otros con estas palabras. A ver, no caer en el extremo de decir, ¿para qué voy a trabajar si Jesús me viene a buscar? ¿Para qué me voy a preocupar por tener una casa? Duermo en la calle y total, Dios me viene a buscar. ¿Para qué me voy a preocupar por estudiar si Dios me viene a buscar? ¿Para qué me voy a preocupar por trabajar? No, ese sería el otro extremo, tan malo como el primero. Pero ¿qué quiere decir? Mientras esto es necesario hacer, como dijo Jesús, sin dejar de hacer aquello. Mientras estamos en este mundo, como hacía el apóstol Pablo, voy a hacer todo lo mejor que pueda. Pero sabiendo que estoy de paso, que mi destino no es aquí. El apóstol Pablo decía también, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos que Cristo venga a buscarnos. Había una de las fiestas, la última de las 7 que tenía cronológicamente el pueblo de Israel, que era llamada de los tabernáculos o de las enramadas. ¿Por qué? Porque había un día que se tenían que hacer, para esta fiesta tenían que preparar como pequeñas chozas y estar viviendo ahí un tiempo. ¿No? Una semana era. Una semana. Tenían que estar ahí. ¿Qué función cumplía esto? Que ellos se tenían que acordar que así habían estado en el desierto, vivir unos días en su peregrinación desde Egipto a la tierra prometida. Tenían que estar unos días ahí, pero su destino no era esa chocita, no era ese lugar. Tenían que seguir hasta llegar al lugar final. Bueno, nosotros en esta tierra estamos de paso. Alguno que se haya ido a un camping, vio que en el camping alguien plantara la carpa y después agarrara cemento, empezar a meterle columnas, empezar a hacerle un contrapiso, un cielo raso a la carpa. Sería una locura, porque ¿cuánto vas a estar en un camping? Ponele que tenés mucha plata y te vas un mes al camping. Pero después de eso desarmás la carpa y te volvés a tu casa, porque tu destino verdadero está ahí y no en ese camping. No te vas a quedar a vivir ahí. Sería una locura mudarse con todo, traerse el televisor, traerse la cocina, traerse la cama, cuando uno se va en unos días de vuelta a su casa. ¿Cuántas veces hacemos esto de olvidarnos dónde está nuestro verdadero destino? Y vivimos como si esta tierra fuera nuestro destino final. Así como el pueblo de Israel debía recordar que ellos eran peregrinos en el desierto, no era el destino, su lugar estaba en la tierra de Canaán, nuestro destino es el cielo de Dios y no es aquí. Entonces, acordarnos de que claro que tenemos que hacer las cosas aquí, pero Dios nos dará una eternidad con Él. Dice en 2 Timoteo 4:8, escribe el apóstol Pablo ahí, dice, por lo demás, me está guardada la corona de vida, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, cuando venga a buscarle, del que estamos hablando, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Debemos amar, esperar y actuar en función de esa venida y ser sabios administradores de nuestro tiempo. Ahí en el Salmo 90 dice, vivamos nuestros días de manera tal de traer a nuestro corazón sabiduría. Y yo te hago esta pregunta, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás aprovechando el tiempo? ¿Pensás en que un día Dios te va a venir a buscar, que Cristo va a venir a buscar a sus hijos, a su iglesia? ¿O todo es el aquí y el ahora? El comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Démonos los atracones ahora y después veremos. O estás organizando tu vida de manera tal de saber que no vas a estar para siempre aquí. Que llegará un día, tarde o temprano, en que tu vida física terminará, pero el espíritu tiene existencia eterna. Ahora, que esa existencia eterna sea condenación eterna o vida eterna, depende de las decisiones que tomes en esta vida. Si aceptás a Jesús como tu Salvador personal, tu destino es la vida eterna, pero si no es la condenación eterna, es la separación de Dios eterna. Y uno dice,
¿Qué es la diferencia? Estar separado de Dios. Yo acá estoy separado de Dios. No, Dios sustenta este mundo, Dios está en todas partes. Pero si Dios retirara su presencia de nosotros, todo el universo como lo conocemos colapsaría. Dicen las cartas a los hebreos que Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No hay peor tragedia para ser vivo que Dios retire su presencia de él. Jesús experimentó un poco de eso en la cruz. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Pero por qué lo dejó Dios? ¿Por qué era el Dios castigador? No, porque en la cruz Jesús se hizo pecado. Él cargó con los pecados de todos los que creeríamos en Él a lo largo de los tiempos. Y Él cargó ese pecado y se hizo maldición por vos y por mí. Pero para que esa salvación sea vigente en tu vida, se active en tu vida, tenés que aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Entender que solo no podés autojustificarte con Dios. Necesitas de alguien que pague el precio de tu salvación, porque dice en la carta a los romanos que sin excepción todos hemos desobedecido a Dios, todos hemos transgredido sus estándares santos y todos, sin excepción, los que estamos aquí adentro y los que están afuera, merecemos la condenación eterna. Pero el regalo de Dios es la salvación. Yo te hago la pregunta, ¿estás preparado para encontrarte con Dios? ¿Qué pasa si tu vida termina en segundos? O la mía. Yo sé a dónde voy. No porque me lo merezca, sino porque es una gracia de Dios. ¿A dónde vas cuando termine tu vida? Y no sé, tendría que ver, falta. ¿Cuánto falta? ¿Quién lo sabe? ¿Cuánto te queda de vida? ¿Cuánto me queda de vida? ¿Quién lo sabe? Dios sí. Por eso es importante que tomes tus decisiones ahora. Y si aceptaste a Jesús como tu Salvador, no te quedes ahí. Seguí avanzando en el camino de la fe, para que el Señor te encuentre cuando venga haciendo lo que espera que hagas. Que nos encuentre sirviéndole, que nos encuentre con nuestra mente no enfocada en los problemas que los noticieros nos recuerdan todos los días, sino que nos pueda encontrar buscándole, caminando en su camino, obedeciéndole, dando pasos de fe, haciendo la voluntad de Dios. Cuando a Jesús los padres le reclamaron qué hacía, dijo, es que en los asuntos de mi Padre tengo que estar. Y esa sería, qué lindo que pudiéramos dar esa respuesta. ¿Dónde estabas? Si estoy en los asuntos de mi Padre tengo que estar. Tengo que estar haciendo aquello que Dios me encomendó, la tarea de llevar a Cristo, de estar con el necesitado, de dar amor, de mostrar a Jesús en todo lugar a donde voy. Una enorme responsabilidad, pero más grande privilegio para cada uno de nosotros. Paradigma del Dios castigador, el paradigma del Dios elitista, el paradigma de lo mío es lo mejor, el paradigma del aquí y ahora. Paradigmas que debemos destruir, que deben ser reemplazados, sustituidos por lo que la palabra de Dios nos dice, que es nuestro verdadero paradigma que no cambia. Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos, y su palabra también lo es, porque está inspirada por Él. Dice en 2 Corintios capítulo 10, verso 5, para terminar ya, dice el apóstol, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Destruimos argumentos, paradigmas que huelen a viejo. Destruimos argumentos, pensamientos humanos, ideologías, maneras de pensar que se nos ocurrió empezar a hacerlo y lo usamos. Argumentos, ideologías, pensamientos humanos. Y toda altivez, orgullo, soberbia que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Como el apóstol Pablo había entendido que lo que el antiguo Saulo, el perseguidor de cristianos, creía, estaba equivocado. Hizo su mea culpa, cambió su mentalidad y pudo encolumnarse detrás de la voluntad de Dios. ¿Cómo están tus paradigmas? ¿Seguís anclado a esas viejas maneras de pensar de yo soy así y a mí nadie me puede cambiar?
¿O estás dispuesto a que el Espíritu te moldee? Dice en la Biblia, poniendo un ejemplo, es como si la vasija que el alfarero está haciendo se revela y le dice, no, a mí no me hagas con el mango de esta manera, quiero ser de esta manera. El alfarero decide la forma que le da al elemento que está trabajando con sus manos, en ese viejo ejemplo. De la misma manera, Dios es el que hace las cosas en tu vida. Él sabe lo que es lo mejor. No te rebeles contra el Creador, permití que Él pueda hacer la obra completa en tu vida. Y si hay paradigmas que derribar, pensamientos equivocados, ideologías equivocadas, tené la humildad para que el Señor arrase con eso e instale lo nuevo de su palabra en tu vida y puedas vivir a pleno y derribar toda forma de soberbia, de pensamientos opuestos a Dios. Y con humildad buscarle a Él, porque cuando te tomás de su mano es donde recibís la verdadera bendición. Dios no está acá para castigarte. Dios no está para hacer diferencias entre unos y otros. Dios no está para que vos pretendas que lo tuyo sea lo mejor. Ni Él nos ha dejado la idea de que vivamos en el aquí y el ahora, sino que Él nos ha dado una esperanza de que Él va a volver. Jesús dijo también, en la casa de mi Padre hay muchos lugares hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Por eso les digo que voy pues a preparar lugar para ustedes. Dios tiene un proyecto de vida. Él va a ver, Jesús viene a buscarnos. ¿Estás preparado? ¿Cómo te encuentras si viene? ¿Qué te encuentra haciendo? ¿Qué te encuentra pensando? ¿Qué mejor que empezar a alinear tu pensamiento y tomarte de la mano de Dios? Vamos a cerrar un minutito nuestros ojos y vamos a orar a Dios. Señor, queremos venir delante tuyo en esta hora. Señor, hemos reflexionado en algunos aspectos de pensamientos sociales que los apropiamos como si fueran lo único, lo correcto y lo real. Señor, pero sabemos que lo único que es verdad es tu palabra. Lo único que es permanente, lo único que es eterno, es lo que estableciste a través de tu Espíritu. Señor, sabemos que tu palabra es verdad y sos un Dios eterno, que un segundo es como años y años como un segundo, no tenés tiempo, no tenés dimensiones. Señor, tenés el control de todo. Señor, que nosotros dejemos de aferrarnos a ideologías humanas, a estructuras humanas. Señor, que hoy derribes fortalezas espirituales en el nombre de Jesús. Que toda cadena espiritual, demoníaca, que quiere encerrar la mente y el corazón, tener atrapados, esclavos los pensamientos, Señor, sean cortadas y hoy traigas libertad. Señor, y cada uno de quienes está aquí puede encontrarse con un Dios que ama, puede encontrarse con un Dios de perdón, puede encontrarse con un Dios que no discrimina, sino que ama a todos por igual, aunque no le damos motivos para que lo haga. Que pueda, Señor, que podamos encontrarnos con ese Dios que nos dice que tenemos que trabajar en equipo, que no buscamos superar ni ser mejor que otro, ni aplastar al otro, sino que buscamos trabajar juntos, respetarnos mutuamente, valorarnos, porque en Cristo todos somos valiosos, todos somos tu especial tesoro. Y que, Señor, no nos aferremos tanto a este presente, a este momento, a este lugar, que nos olvidemos que somos ciudadanos del cielo. Que no nos olvidemos que allí está nuestro destino final. Que, Señor, que no nos olvidemos que preparaste un cielo para nosotros y que vas a venir a buscarnos. Que, Señor, estamos de paso en este lugar, no para ser parte del decorado, sino para cumplir con la misión que nos encargaste, de llevar a Cristo a todo lugar, de impregnar con el Evangelio a todo lugar, de mostrar amor, de mostrar que somos diferentes, no porque seamos mejores, sino porque Cristo cambia las vidas. Señor, que nuestra vida se pueda alinear a tu voluntad. Ayúdanos a corregir de aquello de nuestra vida que todavía nos está alineando a los pensamientos de tu palabra. Derribar fortalezas, como decía, fortalezas espirituales que están en nuestra mente, en nuestro corazón. Argumentos, filosofías vanas.
Señor, y la reemplacemos por las enseñanzas eternas de tu palabra, las enseñanzas de vida que tu palabra nos dejó. Un modelo que no va a cambiar, un paradigma que no va a cambiar, porque lo que instalaste es eterno. Lo que estaba mal hace 2000 años sigue estando mal ahora y lo estará por la eternidad. Y lo que estaba bien hace 2000 años seguirá estándolo, porque no negociás con tus propios valores. Sos un Dios donde todo lo que decís es sí y es verdad, y nadie puede cambiarlo. Gracias, Señor, porque por sobre todas las cosas sos un Dios de amor. Que nadie se vaya aquí con ideas equivocadas del Dios que tiene, sino sabiendo que hay un Dios de amor y que ha formado un pueblo propio, la iglesia, para que sea esa familia espiritual, ese lugar imperfecto, porque somos personas imperfectas, pero donde hay amor, donde hay perdón, donde hay restauración, donde hay tolerancia, donde aprendemos a respetarnos, a valorarnos y a dar y ceder en la medida que todos nos vayamos acercando al modelo perfecto, tan lejano todavía, de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Señor, te damos las gracias y te alabamos en el precioso nombre de Jesús.